Bien, estuvimos viendo cómo todo la segunda mitad del siglo XIX, la pintura va a ir de alguna manera revisando y explorando cuáles son sus caracteres definitivos, digamos, sus caracteres básicos. Em, Básicamente presionada o, digamos, en algún punto cuestionada por el surgimiento de la fotografía. En este desarrollo, además de otro tipo de problemas como los que tienen que ver con los temas o los posicionamientos de los artistas, una de las cuestiones básicas va a ser la, digamos, progresiva pregunta y reflexión acerca del problema del lenguaje y la centralidad, digamos, de los elementos plásticos, es decir, de aquellos que es exclusivamente propio de la pintura y el dibujo. Esto se termina de alguna manera de instalar, digamos, de consolidar a partir del desarrollo del impresionismo en las últimas décadas del siglo XIX. El impresionismo, en realidad, lo que va a significar, por un lado, es el desarrollo de toda una serie de formas y prácticas artísticas, pero sobre todo lo que va a implicar es la transformación de aquello que es lo central de la pintura, es decir, lo que instala el impresionismo de manera irremediable, digamos, es que lo que está en el centro de la pintura es una experiencia visual. Es decir, el instante de la visión se convierte en aquello que es lo fundamental, es decir, la velocidad, que es lo que habíamos hablado inicialmente, ¿no? La velocidad de la locomotora, del movimiento a partir de los medios de locomoción, afecta a todas estas formas de ver, afecta a las circunstancias en las que vemos. Y eso va, digamos, de alguna manera transformando esta experiencia visual, va transformando por acortamiento, ¿no? la experiencia visual. Entonces, esa conciencia del instante, ¿no? que además la refuerza la fotografía congela el instante en la captura, hace que cada vez con más fuerza el motivo, el tema de la obra se vuelva intrascendente, una excusa. Porque el impresionismo lo que va a priorizar y va a, digamos, va a volver central es el estudio de la luz. Es decir, de aquello que permite la visión, ¿no? Podemos ver cuando hay luz. Si hay ausencia de luz, nuestros ojos no pueden ver. Por lo tanto, esa centralidad de la visión, esa centralidad del instante en el que uno ve, va a ser precisamente plasmado, digamos, por el impresionismo a partir del estudio de la luz. Esto va a significar toda una serie de experimentaciones con lo pictórico en las que la cuestión principal, la intención principal, es captar la incidencia de la luz. La incidencia de la luz sobre los objetos cualquiera que uno esté representando, ¿no? Esto va a hacer que, por un lado, van a ir ligeramente desapareciendo los intentos de la mímesis, ¿no? Los intentos por copiar exactamente el referente de la realidad, pero también van a ir desapareciendo, se van a ir atenuando mucho el uso del claroscuro, el estudio geométrico del espacio, la preocupación por la proporción de las figuras. Y esto es muy importante porque por eso el impresionismo se considera como un movimiento clave para entender esta autonomía, digamos, la progresiva autonomía de las artes y la autorreferencialidad de las artes. Este triunfo de la visualidad, este centrarse en el instante de la luz y el instante en el cual la luz rebota sobre los objetos para poder captarlos, va a significar toda una serie de, digamos, o va a implicar, mejor dicho, toda una serie de transformaciones para poder lograrlo, ¿no? Por un lado, van a desarrollar algo que se conoce como pintura al aire libre, es decir, o en su forma, digamos, derivada del francés, plenerismo. ¿Por qué? Porque precisamente si yo lo que estoy buscando es representar
la incidencia de la luz sobre los objetos, es la forma en la que la luz rebota sobre los objetos, la luz solar, lo que necesito es hacerlo a la luz del sol. Es decir, yo puedo hacerlo si estoy al aire libre. Y esto, además, implica una transformación, digamos, muy significativa en la forma en la que se producen incluso los pigmentos. Esto es posible, es decir, es posible que los pintores empiecen a trasladarse al aire libre a pintar y tomar, digamos, objetos de representación como los paisajes. Van a ver que muchas de las obras de los impresionistas son obras paisajísticas. Lo van a poder hacer por dos razones. Una, porque existe el tren, es decir, se pueden trasladar hacia las afueras de las ciudades en el día, ir, pintar y volver. Y a su vez, pueden hacerlo porque la industria química ha logrado el desarrollo de los pigmentos industriales, básicamente los pomitos de pintura. Esto parece una soncera, pero en realidad es muy significativo porque hasta este momento la pintura en taller limitaba muchísimo, estaba muy limitada básicamente porque los pigmentos venían, o sea, se comercializaban en, digamos, polvos que debían diluirse diluirse en aceites. Esto, que puedan apretar un pomo y el pomo ya está listo y entonces la pintura la ponen sobre la propia paleta así como está y pueden utilizarla directamente del pomo, implica, digamos, una economía de tiempo y una facilidad para la manipulación de la pintura. Esto también implica una transformación en la forma en la que se aplica esta pintura, que se trabaja el material. Por un lado, porque esta pintura va a empezar a utilizarse de una manera casi como muchas veces empastada, no muy bien diluida, no muy bien trabajada. Y esto es así porque precisamente lo que se está buscando es captar el instante. Entonces, la utilización del material se hace de manera rápida, prácticamente abocetada, es decir, van de alguna manera usando la pintura prácticamente directo del pomo y aplicándola como con trazos muy muy rápidos y veloces, muy cortos. Es decir, si ustedes observan esta obra que tienen ahora en pantalla, lo que van a ver es que sobre todo aquí, fíjense, lo que yo tengo son como pequeños tracitos apoyando, digamos, el pincel de manera rápida, ¿no? Cargado de pintura. Fíjense que incluso esta obra, si pudiésemos verla en persona, veríamos que aquí la pintura como que de alguna manera se empasta. Ahora, entonces, ¿cómo logran que yo, como espectador, vea claramente una representación allí? Precisamente porque están jugando con las capacidades y las formas en las que funciona el ojo humano. Lo que están haciendo es juxtaponer una al lado de la otra, las pinceladas de color. Son pinceladas muy cortitas y son pinceladas de color, de hecho color puro y muchas veces colores primarios. Entonces lo que el ojo hace al verlas juntas es terminar de mezclar el color. Es decir, ponen, por ejemplo, un amarillo al lado de un azul y el ojo, al estar tan juntos, y en la distancia, el ojo termina mezclando a verde. Lo que genera es una pintura que se conoce como pintura retiniana, porque lo que está apelando es a la forma en la que el ojo trabaja, el ojo humano. El color, digamos, queda de esta manera como un color vibrante, es un color que de alguna forma se carga de dinamismo. Es la forma, digamos, parece de alguna forma abocetarse, es decir, parecen, y esto es lo que la crítica les dice inicialmente, que los impresionistas, al estar buscando captar esta impresión, digamos, de algunas cosas, de los referentes de la realidad, y al estar buscando captar el instante de la luz, pareciera que no terminan las obras, no terminan los cuadros. Y esto es importante porque esto significa también una nueva vuelta
una buena nueva, digamos, un nuevo cuestionamiento precisamente a la pintura académica, al acabado perfecto, pulido, liso, al uso del óleo de una manera completamente perfecta y donde prácticamente se borre digamos, el gesto del pintor, la mano del pintor, que aparezca como la propia realidad y no como un gesto pictórico, ¿no? Acá, al contrario, se hace evidente la materia, es decir, lo rugoso de la pintura. Muchas veces estos empastados, incluso a veces los usaban con espátula, con lo cual quedan como pedazos de pintura, tienen espesor estas obras. Eh, la textura, no solo la visual, digo, la visual en términos de la táctil si pudiéramos tocarlos, la textura es heterogénea. Se hace mucho más evidente que se trata de una pintura, que no es la realidad, es una pintura. El trabajo, digamos, del impresionismo tiene una cierta fascinación por el color, es decir, aquello que les importa es el color precisamente porque el color reacciona a la luz. Puedo ver colores porque tengo luz y las transformaciones en, eh, la incidencia de la luz, los hacen incluso pintar muchas veces una misma cosa. Después en las actividades les voy a dejar las experimentaciones que hace Monet sobre, este es Monet, no Manet, Manet es el anterior, las experimentaciones que va a hacer Monet precisamente sobre un mismo elemento como puede ser una catedral. Lo que hace también esta obsesión, digamos, esta fascinación por el color, es conducirlos de manera directa a esta idea de la pintura como algo autónomo. Es decir, lo que se está explorando, lo que interesa, es el valor plástico de la pintura, las posibilidades expresivas y aquello que le da independencia de la naturaleza. Los colores se vuelven intensos y varían en función de la luz, y eso, digamos, de alguna manera les sirve, por supuesto, para hacer obras que siguen siendo representativas, siguen siendo figurativas. Yo aquí puedo perfectamente darme cuenta que lo que está digamos, representándose es un paisaje urbano. Sin embargo, lo que se hace evidente también es que la representación importa mucho menos que precisamente este trabajo con el color en su función plástica, ¿no? Esta incidencia de los conocimientos acerca de la óptica, de la forma en la que funcionan, en la que el ojo funciona, el ojo ve, promueven de manera cada vez más fuerte, y esto lo vamos a ver sobre todo en los primeros años del siglo XX, cada vez más minuciosa es la perspectiva de entender cómo funciona el color.